En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No me dejes caer en la tentación y líbrame de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades, antes bien, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bendiciones de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Un gusto nuevamente de parte de un servidor poder seguir compartiendo estas enseñanzas de las cuales yo he recibido. Hoy quiero hablar sobre la primacía o el primado de Pedro, porque es un tema cuestionable ante los protestantes. Entonces, yo voy a demostrar bíblicamente por qué el apóstol San Pedro, Dios le encargó, le encomendó la iglesia. ¿Sí? Vuelvo a repetir, es una objeción cuestionable por los protestantes. Sabemos que los protestantes, en cuestión de la fe, es pobre en el sentido estricto. ¿Por qué así? Porque la Santa Madre Iglesia está argumentada, sustentada por tres grandes pilares, que es la tradición apostólica. Dentro de la tradición está la sucesión apostólica. Sí, lo digo en ese orden porque así es. Primero es la tradición apostólica y sucesión apostólica, posteriormente es el Papa y los obispos, que es el magisterio de la Iglesia, y posteriormente las Sagradas Escrituras, que fue la última en mencionarse porque después de todo es el último argumento, el más importante, pero el último argumento o pilar, ¿sí? En que se formó, en el que se decretó como dogma de fe, como palabra de Dios, en el concilio de Hipona 393 y Cartago 396 y 419, el segundo de Cartago, ¿sí? Por eso es que yo lo menciono en tercera instancia, las Sagradas Escrituras, pero después de los tres pilares, es lo más importante, la palabra de Dios. Como les decía, voy a argumentar bíblicamente el primado de Pedro. ¿Dónde nace? ¿Desde dónde nace el primado de Pedro? Y lo voy a argumentar en las Sagradas Escrituras, como siempre tiene que ser, siempre dar respuesta de nuestra fe con las Sagradas Escrituras en la mano. ¿Dónde nace el primado o la primacía de Pedro? Juan 1:42, ¿sí? Juan 1:42, para poder, aquí nace, en lo personal, aquí nace el primado de Pedro y les voy a decir por qué. Juan 1:42 y dice así, voy a leerlo desde el 40, ¿sí? Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan el Bautista, ¿verdad? Encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Palabra de Dios. Aquí nace el primado de Pedro. ¿Por qué? Sabemos que el hecho de que Dios Padre o nuestro Señor Jesucristo en segunda persona, que después de todo es Dios, llámese primera, segunda o tercera persona, eso no es importante para lo que yo a lo que yo me voy a referir. Dios nuestro Señor, llámese en la persona que queramos llamarle, cambia el nombre a las personas
el hecho de que se cambie el nombre a las personas tiene un significado, ¿sí? Es adquirir un nuevo nombramiento, pero también un nuevo ministerio o apostolado. Voy a poner así como referencia, aunque hay cita bíblica, pero no, para no ondear tanto, es en Abraham, Sara o Sarai, su esposa, y a Israel, que después fue Jacob, ¿sí? A estas tres personas les cambió Dios nuestro Señor, Dios Padre les cambió el nombre, porque cada uno tuvo una misión, una nueva encomienda. En el Nuevo Testamento, en el cual como cristianos nos regimos nosotros, Jesús significa Salvador, pero Jesús, al cambiarle el nombre a Pedro de Simón a Kefas, que quiere decir en arameo, ¿sí? Que quiere decir piedra, porque los primeros originales, hablando de Mateo, que ahorita vamos a retomarlo, fueron escritos en arameo. Jesús nunca habló griego, y aunque sepamos que el 95% del Nuevo Testamento fue escrito en griego, los primeros originales de San Mateo fueron escritos en arameo, ¿sí? Entonces, como vuelvo a repetir, en Juan 1:42 nace el primado de Pedro, que quiere decir el primado o la primacía, el primero después de Cristo. Jesús, al irse al Padre, en Hechos de los Apóstoles 1:6 al 8, Jesús tenía que dejar a una persona para que siguiera encaminando su iglesia, para seguir adoctrinando, para seguir cuidando, ¿sí? Esa obra, esa enseñanza, esa doctrina que nuestro Señor Jesucristo dejó a través de los apóstoles, principalmente en Pedro, que es la cabeza. Por eso es el primado o el primero de los apóstoles, ¿sí? Hay mucha argumentación para hablar del primado o la primacía de Pedro, pero yo tomé algunas citas específicamente donde se menciona a Pedro como cabeza. Aquí en Juan 1:42 nace para mí la primacía. ¿Por qué? Porque pudo haber elegido a su hermano Andrés o a otro apóstol, claro, en otros textos bíblicos. Juan 1:42, ahí se nombra, ahí nace para mí la primacía, que Jesús ya había puesto su querer, su sentir, sus ojos ya en una persona para que guiara esta obra de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Juan 21:15, aprovechando que estamos aquí en San Juan, Juan 21:15, Juan 21:15, y dice así, Juan 21:15, de acuerdo a la narración, después de que nuestro Señor Jesucristo ya había resucitado, ¿sí? ¿Cuál es la encomienda que nuestro Señor le deja a Pedro? Juan 21:15, y le dice, cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Se refiere a sus apóstoles. Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez, Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Palabra de Dios. Aquí vemos claramente que Jesús se inclina por el apóstol, ¿sí? Pero ¿por qué se inclina por el apóstol? Porque en Mateo 16:18 a Pedro lo hace la cabeza de la iglesia visible. Por eso es que ya posteriormente en Juan 21:15, Lucas 22:31, que ahorita voy a dar lectura, es porque ya de entrada nuestro Señor Jesucristo ya había puesto su mirada, ya había puesto su confianza, a pesar de que Pedro lo negó 3 veces, a pesar de que 5 versículos después, en Mateo 18:25, lo que dice, aún así nuestro Señor Jesucristo puso la confianza en este hombre visible, pecador, pero después de todo puso su confianza
dejó la encomienda, le dio autoridad, le dio potestad, lo respaldó o lo respalda, ¿sí? Lo respalda en las decisiones que San Pedro pueda tomar. No es fácil encomendar una misión tan importante como ser cabeza de la iglesia. Mateo 16, 18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre la persona de Pedro edifica su iglesia, la iglesia que ya había Jesús dejado cuando anduvo con los apóstoles aquí en la tierra. Ya había dejado la enseñanza, una doctrina, y a Pedro se le encaminó. Por eso ahí también es claro la primacía sobre Pedro, ¿sí? Vuelvo a repetir, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Por eso en Juan 21:15, en Lucas 22:31, que Jesús les dice, miren que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes, pero yo he rogado por ti. Se refiere a Pedro, ¿sí? Ahí nuevamente eh, se sigue concretando, se sigue cumpliendo ahí la primacía, pero también la infalibilidad papal, ahí también. ¿Por qué? Porque sabemos que el Papa es infalible, no impecable. Son dos cosas muy diferentes. Infalible, ¿por qué? Porque la infalibilidad quiere decir que no hay error en cuestión moral y doctrinal. Por eso es que el Santo Padre es infalible, ¿sí? Como cultura general, que no es bíblico, pero es histórico y va dentro o es para la doctrina de la Iglesia Católica. El Papa San Dámaso I, el Papa 37º, de acuerdo a la sucesión apostólica, él fue quien hizo la Biblia y le dijo a toda la cristiandad que esto era palabra de Dios. Por eso es que el Papa es infalible, no impecable, ¿sí? Por eso es que nuestro Señor Jesucristo, aquí en Lucas 22:31, que le dice, yo he rogado por ti. ¿Por qué? Porque ya en San Mateo, ya le había dado la potestad, la autoridad de atar y desatar, de gobernar en su iglesia visible cuando él ya no estuviera. ¿Por qué? Porque después de todo, tenía que dejar, la iglesia tenía que seguir. Estando nuestro Señor o no, la iglesia tenía que seguir. ¿Sí? Hechos de los Apóstoles 1:15, ya cuando nuestro Señor Jesucristo ya no está en este mundo, ¿sí? Hechos 1:15, y vamos a ver qué es lo que hace ya el apóstol San Pedro, ya como cabeza, como representante de los apóstoles. Él es el representante de los apóstoles, él es el que dirige, él es el que ordena, él es el que manda. Él es el que autoriza, Él es el que hace lo conveniente en cuestión de la doctrina. ¿Sí? Él es. Hechos 1:15, y dice así. El cintillo dice elección de Matías. Sabemos que cuando muere Judas Iscariote, que se ahorcó, había nuevamente que completar el colegio apostólico. ¿Sí? Por eso dice elección de Matías, Hechos 1:15. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos, había ahí como 120 personas, y les dijo, hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David lo que hizo Judas, este hombre que siguió a los que prendieron a Jesús. Era uno de nuestro grupo y había sido llamado a compartir nuestro ministerio común. Me voy a ir al versículo 23. Presentaron a dos, a José llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron así: tú, Señor, conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de los dos has elegido para ocupar este cargo, recibir este ministerio y apostolado, del que Judas se retiró para ir al lugar que le correspondía. Echaron las suertes entre ellos
y le tocó a Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Palabra de Dios. ¿Sí? Aquí claramente vemos que San Pedro cumplió la misión ya como apóstol, como cabeza. ¿Por qué? Porque quien eligió primero a los apóstoles fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora, ya al no estar nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién le correspondía a tomar las riendas de la iglesia, a encabezar el colegio apostólico? A Pedro. Vuelvo a repetir, porque Jesús así lo quiso. ¿Sí? Es lamentable que los hermanos separados dejen afuera el primado o la primacía de Pedro. ¿Sí? A ellos les dan importancia mucho a San Pablo, a Santiago, pero realmente San Pablo, siendo el teólogo hablando del Nuevo Testamento, ¿sí? De estos escritores, inspirados todos por el Espíritu Santo, aún San Pedro, reconociendo la inteligencia, la sabiduría que había recibido San Pablo, aún San Pablo se somete a la autoridad de Pedro. ¿Sí? Entonces, es importante que para nosotros como fieles cristianos católicos tengamos bien claro la importancia de la persona de Pedro en la iglesia. ¿Sí? Ahora actualmente es el Papa Francisco, 265, 266 papas, que hay una sucesión apostólica, y sucesivamente de San Pedro al Papa Francisco. Es una prueba para nosotros que la primacía, el primado de Pedro sigue caminando cada vez que hay un papa en curso. Hay más argumentación con respecto al primado o a la primacía de Pedro, pero yo quise tomar estas citas bíblicas, creo yo, nada más como referencia para poderlos yo encaminar a esto, que es lo que fue la primacía o el primado de Pedro, que es bíblico, ¿sí? Como toda doctrina, como todo tema doctrinal de la Santa Iglesia Católica, todo está argumentado y sustentado en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Ahora que fue la primacía o el primado de Pedro, está argumentado en las Sagradas Escrituras. Que esta enseñanza, este compartir que les acabo yo de exponer, haya sido de tu interés. Que tú defiendas, si esto es tu interés, que tú conozcas, pero también a su vez lo compartas y también defiendas esa parte de la primacía o del primado de Pedro. Es importante todos estos temas doctrinales, conocerlos, afianzarnos en la fe, conocer, promover, pero también en su momento también defendernos de los hermanos separados. No pelear, pero sí dar una respuesta con las Sagradas Escrituras, ¿sí? Porque creo yo que es importante. Y me da gusto, quiero hacer un comentario adicional, me da gusto por aquellas personas que se desvelan viendo videos a las 2, de 2 a veces a las 5 de la mañana. Quiero felicitarlos, aunque realmente no sé quién sean los suscriptores, pero eso realmente no me interesa. Eso me llena me da gozo en el corazón, porque la palabra de Dios llegue a los corazones y que poco a poco la palabra de Dios, no la palabra de Arturo, un servidor, sino que la palabra de Dios siga transformando aquellos corazones que estén abiertos y dispuestos a la palabra para que surta efecto la palabra de Dios y que realmente podamos dar fruto a través de esas enseñanzas, porque el conocimiento es poder. Y que el Señor nos siga bendiciendo a todos hoy, en esta tarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.